El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Jóvenes, estamos muy acostumbrados a usar números enteros y por eso a nuestra mente vienen muy frecuentemente esos números, pero no son los únicos que existen. Hay otros tipos de números y es importante que un alumno que estudia matemáticas pues sepa de la clasificación de los números, porque en las matemáticas lo que prevalece son los números, ¿sí? Entonces, la intención de la clase de hoy es que nosotros nos demos cuenta cómo están organizados los números, que sepamos ubicar un número en su correspondiente categoría y que no confundamos una categoría con otra. Hemos escuchado de distintos tipos de números, ¿no? Dependiendo del contexto en el que se esté hablando en las matemáticas. Por ejemplo, podríamos decir números pares. Conocen los números pares, ¿verdad? ¿Cuál es el primer número par? 2. 2, luego 4, 6, 8, 10. Entonces, de esa manera se generan los números pares. Bueno, los números impares, pues son los que no son pares. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Tenemos también números decimales, ¿no? Como 1.27 o como 0.32. Esos son decimales. Tenemos números fraccionarios, tenemos números primos. ¿Alguien me puede decir cuál es el primer número primo? ¿El 3? No. ¿Cuál es? ¿Qué dijo? ¿Cuál es el primer número primo? ¿El 1? No, ¿El 0? El 0. no. 2. El 2 es el primer número primo. Ahora díganme, ¿cuál es el siguiente? ¿El 4? No, 3. el 3. ¿Y luego? 5. 5. Luego, 7. 7. Luego, 11. ajá, ahí luego algunos piensan que el 9 es un número primo, pero no. El que le sigue es el 11. Muy bien. Entonces, miren, hemos comentado sobre los pares, impares, decimales, primos, compuestos. Y podrían decir, ¿y esos cómo se clasifican? ¿Cómo los ubico? Pues esa es la intención de la clase de hoy, joven. Y a esto le vamos a dar un contexto geométrico, ¿sí? Vamos a usar regla, compás, para ilustrar la clasificación de los números, ¿sale? Bueno, entonces, quiero hacerles una pregunta para que me la contesten de manera libre. ¿Cuál creen ustedes que sea el número primordial, el más importante, digámoslo de un modo, de todos los que existen? ¿Qué opinan? ¿El 1? El 1, muy bien. Sí, jóvenes, entonces su compañera Rocío dice el 1 y está bien. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se generan todos los demás. Bueno, geométricamente hablando, para empezar a comentar sobre los números, es necesario tomar en cuenta a otro número, que es el 0. Pero para que esto sea más entendible, vamos a irnos directamente a la cuestión geométrica, ¿sí? Entonces, en el ámbito de la geometría puedo usar herramientas como la regla, el compás, para hacer trazos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la regla, ¿sí? Y con ella yo puedo realizar rectas. Pero también hay otra herramienta aquí que me facilita la realización de rectas, que es esta. Entonces, miren, voy a trazar una recta a partir de la cual vamos a hacer los comentarios pertinentes, ¿sí? Bueno, tenemos aquí una recta, ¿vale? En esta recta vamos a ubicar puntos. Les recuerdo, les comento que una recta está formada por infinitos puntos, o en una recta hay infinitos puntos. Entonces voy a ubicar un punto dentro de esa recta, en cualquier lugar. Cuando hacemos eso, decimos que la posición del punto es arbitraria, ¿sí? No tiene un criterio que lo defina, simplemente donde tú quieras ponerlo, ¿sale? Bueno, entonces yo lo voy a poner aquí. Esa es una posición arbitraria. ¿Sale? Voy a elegir otro estilo de punto. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver?
Sí. Sí. Bueno, entonces, ese va a ser mi punto de referencia. Tomen en cuenta que ese punto divide al segmento de recta en otros dos segmentos. ¿De acuerdo? Bueno, a este punto le voy a asignar un símbolo que lo va a representar. Para ello voy a utilizar esta herramienta y en ella voy a escribir este símbolo que representa al 0. ¿Sale? Entonces, a ese punto, en esa posición, lo relaciono con ese símbolo, que es el número 0. Ahora, les pregunté hace un momento cuál es el número primordial. Pues el número primordial es el 1. El 1 lo vamos a representar con un segmento de recta arbitrario. Y para ello necesitamos definir la posición de otro punto dentro de la recta. ¿Sale? Entonces, a este le voy a poner color azul. Como es arbitrario, yo lo puedo ubicar en cualquier lugar. ¿Sí? Puede ser aquí, puede ser más a la derecha o a la izquierda, donde sea. Entonces, aquí yo lo voy a ubicar en este lugar. Ahí está. ¿Sale? Entonces, tengo un punto en color rojo y un punto en color azul. Entre esos dos puntos se forma un segmento. Pues ahí voy a poner un símbolo que corresponde al número 1. ¿De acuerdo? Entonces, escribo el 1 y lo plasmo ahí. Entonces, tenemos ahí el número más importante, el 1. Otra manera de nombrarle al 1, ¿cuál sería? ¿Una décima? No, ¿Número entero? es entero, pero otra forma. ¿El primer dígito? Bueno, el número 1, de acuerdo a la forma en que está dentro de la recta, vendría siendo la unidad. Es un todo. Han escuchado esa palabra, ¿verdad? Entonces, hemos definido la unidad en el ámbito geométrico, ¿sí? Es un segmento dentro de la recta numérica arbitrario, ¿sí? Para mí, esa distancia que hay entre el punto rojo y el punto azul define la unidad dentro de la recta numérica. Ahora, ¿por qué decimos que ese número es el más importante? Porque de ahí se generan los demás números, ¿sí? Bueno, las preguntas que hago muchas veces son evidentes, jóvenes, pero la intención de hacer preguntas evidentes es que ustedes participen únicamente. Entonces, después del 1, ¿qué número sigue? 2. El 2, bueno, en el ámbito de los enteros, el 2. Vamos a ver ahora cómo el 2 se genera a partir del 1. Y para ello nos vamos a apoyar en otra herramienta de la geometría que es el compás. ¿Sale? Aquí tenemos un compás. Dime, Ana Gabriela. Una compañera que se llama Sheila me dijo que si la puede dejar entrar. Está bien. Ahorita Sí, profe, de hecho muchos compañeros lo sacó su internet y dice si los deja entrar otra vez. Sí, me dijeron Está que, bien. bueno, todos llegaron a la notificación de que ya estaban adentro. Ajá. Bueno, vamos a admitirlos. Ya está. ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces ya tengo activo aquí el compás. Y miren lo que voy a hacer. La parte metálica del compás la voy a poner sobre el punto rojo. Y la parte que pinta la voy a poner en el punto de color azul que corresponde al 1. ¿Sale? Entonces, hemos abierto el compás de tal manera que la distancia de la punta metálica a la punta que pinta es la unidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, miren, lo voy a reubicar y vean cómo tiene esa abertura. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces ya tengo definida la unidad en la abertura del compás y vamos a generar la posición del punto que vamos a relacionar con el número 2. ¿Sale? Bueno, para ello ubico la punta del compás, la punta metálica del compás, en el punto azul que corresponde a la unidad. Y ahora voy a girar el compás para que se forme un arco. Así se le llama a ese trazo que se genera con el compás. Entonces, miren, entre la línea recta y el arco hay una intersección que corresponde a un punto. Voy a marcar ese punto,
que corresponde a esa intersección. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ese otro punto es otra unidad. Entonces tenemos 2 unidades. Pero la distancia que hay del segundo punto rojo al 0, ¿sí? Equivale a 2 unidades. Y por esa razón lo voy a relacionar con este símbolo. Ese símbolo entonces va a representar 2 unidades. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo a partir del número 1 se generó el número 2. ¿Se entiende? A partir del 1 se generó el número 2. Bueno, yo sé que en este momento se han de estar imaginando cómo se genera el número 3, y luego el 4, y luego el 5, y luego el 6. Se los voy a mostrar. Activo nuevamente el compás. Como ya tiene la abertura correspondiente, ahora ubico la punta metálica, ¿sí? En el número 2, y pinto otro arco. Voy a modificar el grosor de la punta. Pinto otro arco que va a formar otra intersección. Ahora pinto ese punto. Y tendríamos entonces el punto que lo vamos a relacionar con otro símbolo. Con este. Que representa 3 unidades a partir del 0. ¿Sale? Bueno, voy a generar ahora otro punto. Ubico la punta metálica del compás en el punto correspondiente al número 3. Y ahí va a estar ubicado el número 4. Me traslado a esa intersección. Y de manera análoga trazo para el número 5. ¿Sale? Bueno, entonces voy a marcar esos puntos. Ahí está, jóvenes. Entonces, les pongo sus símbolos correspondientes. Aquí tenemos el número 4. Enseguida, el número 5. ¿Sale? Bueno, como pudieron observar, se generaron números a partir de la unidad. ¿Qué significa el símbolo en color azul? Que la distancia que hay de ese punto al 0 es una unidad. ¿Qué significa el símbolo que corresponde al 2? Que la distancia que hay del punto que corresponde al 2 al 0 son 2 unidades, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, este tipo de números son los primeros que surgieron. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente. Ese tipo de números recibe un nombre en particular. ¿Sí? Esos son los números que se llaman naturales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le voy a escribir que esos números reciben ese nombre. Estos son los números naturales. ¿De acuerdo? Bueno, a esos números también se les conoce de otra manera. Esos números también son llamados, o pueden ser llamados, enteros positivos. Lo voy a escribir entre paréntesis. Enteros positivos. Ahorita vamos a hablar de los enteros positivos. Entonces, miren, la primera categoría de números, o los números más simples, son los números naturales. Ellos surgieron de manera natural en las matemáticas. Y ustedes los están observando ahí, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Bueno, ahora, vamos a hablar de los números enteros. ¿Sí? Para ello necesito comentarles un concepto que es la simetría. ¿Sí? Yo espero que la mayoría de ustedes esté familiarizado con el concepto de simetría. Miren, la cuestión de la simetría tiene que ver con los ejes que pueden dividir a un objeto, a una figura, de tal manera que lo que esté de un lado del eje, también lo podamos observar en el otro lado del eje. Y decimos que la figura es simétrica. ¿Vale? Por ejemplo, miren, voy a tratar de dibujar una figura simétrica. Es como un espejo, ¿no? Ajá. Imagínense que esa figura es simétrica, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tiene un eje imaginario, de tal manera que del lado de un eje
está el reflejo del otro lado del eje. Como dijo su compañera, es como un espejo. ¿Sale? Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con el concepto de simetría. El ser humano exteriormente, y hablando en términos normales, es simétrico. Miren, si nosotros trazamos una recta imaginaria en esta parte de nuestro cuerpo, así, entonces lo que tenemos de un lado, lo tenemos del otro lado. ¿Sí? Tenemos un ojo de un lado del eje y el otro ojo del otro lado, a la misma distancia. Una oreja de un lado y la otra oreja del otro lado. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces nada más eso es para recordar lo que es el concepto de simetría, por si alguno no recordaba eso. ¿Sale? Bueno, entendiendo el concepto de simetría, nosotros vamos a poder ahora hacer lo que hicimos a la derecha del cero, pero ahora por el lado izquierdo. ¿Sí? Para ello, vuelvo a utilizar el compás. Y voy a moverlo, voy a cambiarlo de posición. Lo voy a ubicar al cero. Ahí está. Y lo voy a girar. Bueno, creo que primero lo voy a girar y después lo acomodo porque en este programa no se me permite hacerlo tan libremente. Ahí está. Lo ubico en el cero. ¿De acuerdo? Y ahora voy a girar el compás. Ahí está. Ahora voy a hacer el trazo. ¿Sí? Se forma un arco y una intersección. Esa intersección la voy a relacionar con un punto. Ahí está el punto. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos, ¿qué tanto mide la abertura del compás? La unidad. La unidad. Entonces, la distancia que hay del cero al punto que está a la izquierda de él, también es la unidad. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a indicar que esa es la unidad. Para ello, voy a relacionarlo con el símbolo correspondiente, que es este. Ahí está. ¿Sale? Pero aquí vamos a tener un problema. Que el símbolo que estamos usando para el primer punto que está a la izquierda del cero es el mismo que estamos usando para el primer punto que está a la derecha del cero. Entonces, ahí es donde aparece un símbolo que ustedes conocen muy bien, ¿sí? Que es una rayita antes del número. Y entonces esa rayita hace que el número se lea de manera diferente. Ese número lo leemos como -1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vemos ahí la razón por la cual se le pone esa rayita a los números, para diferenciarlo de su correspondiente en el lado derecho. ¿Sí? Se lee -1. Bueno, entonces, a partir de este momento nosotros vamos a entender que si un número tiene el signo negativo, ese número está a la izquierda del cero. Y si el número no tiene ese signo, o tiene una crucecita, que es el signo más, y que se llaman positivos, entonces ese número está a la derecha del cero. Ahora, ¿dónde entra la cuestión de la simetría? Pues miren, la distancia a la que está el -1 del cero es la misma distancia a la que está el 1 del cero, el 1 positivo del cero. Por eso son números simétricos, el -1 con el 1. ¿De acuerdo? Bueno, voy a generar otros números negativos. Para eso vuelvo a utilizar el compás. ¿Sale? Reubico la punta a donde está el punto de color rojo que corresponde al -1, ya le podemos llamar así. ¿Sale? Bueno, y ahora marco otro arco. Ese arco va a estar relacionado con otro punto. Aquí hago lo mismo. Y estoy usando la unidad para generar ahora números negativos. ¿De acuerdo? Para generar números negativos. Bueno, entonces les voy a poner a cada número su correspondiente punto y luego su correspondiente símbolo. Aquí está el punto. Aquí está otro punto. Ahora voy con los símbolos. Tendríamos al -2 o al 2 negativo. Luego al -3 o al 3 negativo. ¿Están de acuerdo, jóvenes?
Entonces, los números negativos son los simétricos de sus correspondientes positivos. ¿Sí? A la derecha del 0 se encuentran los números enteros positivos, que también son llamados números naturales. A la izquierda del 0 tenemos a los números negativos, ¿sí? Que son simétricos con sus correspondientes positivos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, entonces, a ver, una pregunta rapidita, les digo, son preguntas obvias, pero nada más es como para que ustedes lo externen. ¿Cuál es el simétrico del 3? El -3. Menos 3. ¿Cuál es el simétrico del -2? Dos. Positivo. Dos. El 2, exactamente. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí voy a marcar, miren, voy a marcar a los números enteros negativos. ¿Sale? Bueno, entonces, tomen en cuenta esto. Los enteros positivos están a la derecha del 0 y son llamados también números naturales. Los enteros negativos están a la izquierda del 0 y son simétricos con sus correspondientes números enteros positivos. Bueno, en matemáticas se suele incluir el 0 como parte de los números naturales, les hago el comentario, ¿sí? Ahora miren, vamos a generar otra estructura de clasificación. Voy a dibujar un circulito, ¿sí? Y voy a decir que ese circulito encierra al conjunto de números naturales. Entonces aquí le voy a escribir números naturales. ¿Vale? Ese conjunto de números en matemáticas se representa con la letra N mayúscula. Entonces, cuando ustedes en matemáticas vean la letra N mayúscula, se está refiriendo a los números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Ya lo estamos mostrando en la recta. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente. ¿Sale? Pero miren, aquí hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Que tanto los enteros negativos como los números naturales o enteros positivos, juntos forman el conjunto de números enteros. Entonces, los números que estamos viendo aquí son los números enteros. ¿Sí? Es decir, los números naturales forman parte del conjunto de números enteros y eso lo representamos con otro circulito aquí. ¿Sale? Ahí le voy a poner números enteros. No se usa la letra E para representarlos. En vez de eso se utiliza la letra Z. La Z la debemos escribir así para que no se confunda con el 2. ¿Sale? Bueno, entonces cuando vean en matemáticas la letra Z, está hablándoles de números enteros. Y cuando decimos enteros nos estamos refiriendo tanto a los positivos como a los negativos. Y deben ser conscientes que dentro del conjunto de números enteros se encuentran los números naturales. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna duda? No, todo claro. Bueno, espero que así sea. Muy bien. Vamos ahora a ver más números, ¿sí? En este mismo contexto. Para ello, pues, voy a elegir a alguno de ustedes y les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? A ver, Belén Saray. Belén, dime, por favor, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 5? 5. ¿5? Bueno, entre el 1 y el 5, ¿cuántos números hay? ¿5? No, 3. 3. ¿Cuáles son? 2, 3 y 4. Bueno, esa preguntita que les hice tiene su truco. A ver, ¿alguno está o tiene una opinión distinta a la de su compañera? Yo, Sí, Rocío, a ver, dime. entre el 5 y el 1 hay 4 unidades. 4 unidades, ¿pero números? Números hay 5. Bueno, vamos a aclarar esa situación. Miren, lo que pasa que la pregunta no fue ¿cuántos números enteros? Si mi pregunta hubiera sido ¿cuántos números enteros hay entre el 1 y el 5? La respuesta de su compañera fuera correcta. ¿Sí? Pero no, nada más dijimos números. Como la pregunta que les hice ayer, ¿no? Y todos se fueron por números enteros. Ahora, si yo les digo ¿cuántos números enteros hay entre el 2 y el 4? La respuesta correcta es Muchos. entre el 2 y el 4, ¿cuántos números enteros hay? 2. Uno nada más, el 3. ¿Sí? Pero ahora, si digo, ¿cuántos números hay entre el 2 y el 4? Son muchos. Muchos, ¿verdad? Infinitos. Ahorita les voy a decir por qué. Miren,
A ver, si yo marco un punto justo a la mitad del 1 y del 0, ¿sí? Un punto medio, pues, entre el 0 y el 1, ¿qué valor le voy a dar a la posición de ese punto? Punto 5. Ajá, punto 5, y ahí aparecen los decimales, ¿sale? Entonces, miren, vamos a trazar ese punto y van a ver ustedes cómo sale geométricamente ese punto. Para ello utilizo nuevamente el compás, ¿sí? Aquí apareció el compás, lo voy a mover para girarlo, y luego hacer con él otro trazo, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo se realiza el trazo del compás. Voy a ubicar el 0, o mejor dicho, voy a ubicar la punta metálica en el 0, y voy a seguir teniendo la abertura del 1, ¿sale? Ahí está. Ahora, miren, voy a mover, o voy a girar el compás. Permítanme, cambio de lugar esto. Voy a girar el compás así, y ahí voy a hacer una marca. ¿De acuerdo? Voy a hacer un arco. Ahí está el arco. Lo giro, y por el otro lado también voy a hacer un arco. Ahora cambio la posición de la punta metálica a donde está el punto que corresponde al 1. Giro el compás y vuelvo a hacer otro arco que intersecte a los que ya están hechos. Aquí está uno. Giro el compás hasta acá y ahí vuelvo a marcar. ¿Sale? Entonces ahora voy a utilizar otro instrumento de la geometría que es la regla y voy a hacer coincidir esos dos puntos. ¿Sale? Bueno. Ahí está. Entonces hago el trazo sobre la regla de un punto a otro. Y en ese momento vemos una intersección entre las dos rectas. Voy a marcar la intersección con un punto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, como me dijeron ustedes, en ese lugar tenemos ubicado a un número. Ese número es el 0.5. ¿Sale? ¿Están de acuerdo con eso o no? Ahí tenemos el 0.5. Bueno, ahora, ese número se puede escribir de otra manera. Díganme otra forma de escribir al 0.5. Un medio. Un medio, ¿no? Esa es la forma más común que vamos a usar en las matemáticas. Entonces, aquí voy a escribir un... Está muy grueso, permítanme. Voy a escribir ahí un medio. Ese es el lugar de un medio. Ahora, si hago lo mismo entre el punto que corresponde al 0 y a un medio, ¿qué valor voy a asignarle a ese punto? Cuarto. Un cuarto, exactamente. Vamos a suponer que ese punto está aquí. Entonces ahí tendríamos un cuarto. Y aquí, entre un medio y 1, ¿qué valor tendríamos? 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces aquí tendríamos un cuarto. Un cuarto. Y del otro lado tendríamos 3 cuartos. ¿Vale? Bueno, entonces de esa manera nosotros... 3 cuartos. 3 cuartos. Sí, de esa manera nosotros vemos que existen más números, que no son enteros, pero son números. Entonces, le pregunté hace rato a Belén y le vuelvo a preguntar a Belén. Belén, entre el 1 y el 5, ¿cuántos números existen? 3, No. A ver, díganme, ¿cuántos números existen? Infinito. Infinitos. ¿Vale? Infinitos números. A ver, díganme, ¿qué número sería o estaría relacionado con este punto que voy a pintar acá? Suponiendo que está en la mitad. ¿Qué número sería ahí? 1.5. ¿Eh? 1.5. un entero y un medio. Ajá, sería 1.5, miren, lo voy a escribir así, 1.5, que se puede escribir como 3 medios, que se puede escribir en forma mixta como un entero, un medio. Pero la forma más conveniente va a ser esta, 3 medios, en forma de fracción impropia. ¿Sale? Bueno, entonces, esos números que estamos mencionando pertenecen a otra categoría.
Esos números se llaman números racionales. ¿De acuerdo? Aquí le voy a poner una flecha a todos esos números que están ahí y le voy a poner que son números racionales. Esa es otra categoría de números. Entonces, miren, el 0.5, el 1.5, que son decimales, en realidad pertenecen a la categoría de números racionales. ¿Sí? Bueno, así como tenemos números racionales positivos, también tenemos números racionales negativos, ¿sí? Que serían sus correspondientes simétricos. Entonces, en esta parte, jóvenes, en este punto, ¿qué número tendríamos? Menos 0.5 o menos un medio. Menos un medio. ¿Sale? Tenemos ahí el signo negativo y luego un medio. Ahora aquí les voy a hacer un comentario respecto al signo negativo y su posición en el número racional. Voy a escribir menos 1 arriba y abajo el 2. Y luego voy a escribir 1 arriba y abajo el menos 2. Y luego voy a escribir el signo menos y luego el 1 arriba, la raya y luego el número 2. Como pueden observar, en esas tres expresiones, el signo negativo adopta distintas posiciones. ¿Hay diferencia entre ellos o son iguales? Hay diferencia. Hay diferencia. O sea que, a ver, díganme, ¿cómo leen esto? ¿Cómo se lee eso, jóvenes? Menos 1 entre 2. O sea, menos un medio. ¿Y cómo leen esto? 1 entre menos 2. O sea, menos un medio. ¿Y cómo leen esto? Menos un medio. Menos un medio, ¿no? Entonces, a ver, si fueran distintos, vamos a usar la calculadora para mostrarles que es lo mismo. Si fueran distintos, al hacer la operación menos 1 arriba, 2 abajo, más, a ver, menos mejor, menos, y voy a abrir un paréntesis. Y luego escribo 1 arriba y menos 2 abajo, cierro el paréntesis. Si fueran distintos, el resultado de esta operación nos daría un cierto valor diferente de 0. Pero si son iguales, ¿qué pasa cuando restamos dos cantidades iguales? Es un número Cero. positivo. El Da que 0. Entonces, miren, me va a dar 0 acá. ¿Lo pueden observar? ¿Qué significa entonces? Que los dos números tienen el mismo valor absoluto, se dice, ¿no? Pero de distinto signo, perdón. Sí tienen el mismo valor absoluto y al restarse el resultado que nos da es el 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué hicimos esto? Para que ustedes se convenzan de que esas tres expresiones son lo mismo. En matemáticas, de repente aparecen expresiones con el signo negativo en el numerador, a veces aparecen con el signo negativo en el denominador, a veces se escribe el signo negativo en medio, cuando se trata de un resultado final. Pero las tres formas de escribir las fracciones, sí, las fracciones negativas o los números racionales negativos es la misma. Grábense eso, por favor. Bien, entonces, estamos hablando de los números racionales, ¿sí? Y ahora miren, hay unas reglas, porque esos son números un poquito más complejos o más complicados, ¿verdad? Los números racionales siguen estas reglas. Para que un número sea considerado racional, es necesario que cumpla tres condiciones. La primera tiene que ver con la forma. Un número racional debe de tener la forma A sobre B, así se dice. ¿Sale? Es decir, un número arriba, un número abajo. Pero el número de arriba y el número de abajo, A y B, deben ser enteros. ¿Cómo expresamos eso? Con este símbolo que en conjunto se lee pertenece a, y luego la letra Z que representa los números enteros. Entonces, ahí estamos diciendo que A y B deben ser números enteros. Y la otra condición es que el número B, o sea, el denominador, no tiene que ser 0, y se escribe así, que B sea distinto de 0. Entonces, así se definen los números racionales. Deben de tener la forma A sobre B. Tanto A y B deben ser números enteros, sean positivos o negativos. Y B nunca tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces grábense esas condiciones, por favor. Ahora, miren, voy a escribir el número 2 en la parte de abajo.
Y quiero que me digan ustedes si existe alguna otra forma de representar al valor 2. ¿Alguna otra forma de expresar el valor 2? 4 medios. Muy bien. 4. 4 medios. 4 medios. Entonces, como eso es lo mismo, le voy a poner el signo igual y luego le voy a poner un 4 arriba y un 2 abajo. Ahora, este número que acabamos de escribir, ¿cumple con esas condiciones? Sí. Es decir, ¿tiene la forma A sobre DB? Sí. Sí. ¿El número de arriba y el número de abajo son enteros? Sí. 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 Sí, ¿El número de abajo, que corresponde a B, es distinto de 0? sí. Sí. Entonces, ¿cómo se le llama al número expresado en esta forma? Número Racional. Número racional. Número racional, así es. Entonces, el 2, que es un entero, lo podemos expresar en su forma racional. ¿Se entiende? Y tiene infinitas formas de representarse en forma racional. A ver, díganme otra forma de representar el 2 en forma racional. 8 cuartos. 8 cuartos. ¿Otra? 16 octavos. 6 octavos. 16 octavos. A ver, si abajo pongo 9, ¿qué pongo arriba? 18. 18. 18. ¿Sale? Y si arriba pongo 10, ¿qué pongo abajo? 5. 5. 5. Entonces, todos estos números están en formato racional. ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, Sí. entonces, a ver, díganme, ¿podemos expresar los números enteros en forma racional? ¿Todos los enteros? No. ¿No? O sea que el 3 no lo podríamos expresar en forma racional. Sí. Sí. Como por ejemplo, 3 es igual a qué? 6 arriba y 3 abajo. 6 tercios. No, 9 tercios. Sería 9 tercios. 9 tercios. O si usamos el 6, tendríamos que poner abajo el, Y sí. ¿El 2? 6. 2. ¿sale? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, y muchas formas más. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que todos los números enteros se pueden expresar en forma racional? Sí. Sí. Y por lo tanto los naturales, ¿no? Ahora, vamos a expresar el menos 4 en forma racional. Menos 4 es igual a ¿qué? Una de las muchas formas que puede representarse sería Menos 8. Menos 8 medios. menos 8 arriba y 2 abajo. ¿Sí? Sí. O también podría ser 16 arriba y menos 4 abajo. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Tales. Bueno, entonces con esto podemos establecer lo siguiente. Que el conjunto de números enteros forma parte del conjunto de números racionales. ¿Se entiende? Por esa razón voy a dibujar acá otro circulito que contenga a los enteros. Y sabemos que dentro de los enteros están también los naturales. Por lo tanto, estos se llaman números racionales. Y los vamos a representar o se representan con la letra Q, mayúscula. ¿Sí? Entonces me van a decir, ¿y qué son los números racionales? Ya están definidos aquí, miren. ¿De acuerdo? Son los números que tienen la forma A sobre DB, donde A y B son enteros, y donde B tiene que ser distinto de 0. Entonces, no existe una categoría que se llame números decimales, jóvenes. Más bien, los decimales vendrían siendo números racionales, escritos de otra manera. ¿Sí me expliqué o no? Sí. ¿Vale? Bueno, a ver, hace rato mencionamos a los números pares. ¿Cuáles mencionamos? Como pares. 2, 4, 6, 8, ¿verdad? 8, 10, 12. Ajá, y así sucesivamente. Ahora díganme, no, en ese contexto no hay una categoría de números pares. Más bien los números pares forman parte de la categoría de los números naturales. ¿Sí? Que a su vez corresponden a los números enteros, que a su vez forman parte de los números racionales. Entonces, todos esos números que mencionamos se pueden expresar en forma racional. Tampoco existe en ese contexto una categoría de números primos. Los números primos son naturales también. ¿De acuerdo? O pertenecen a la categoría de los números naturales. Bueno, ahora, deben saber que existe otra categoría. La voy a dibujar por acá. Esa categoría corresponde a los números irracionales. Así se le llama esa categoría. Y se representan con la letra Q y un apóstrofo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los números irracionales? Pues de una manera sencilla podríamos decir los que no son racionales. ¿Sale? Por ejemplo, miren,
voy a escribir acá la raíz cuadrada de 2. Así se lee esa expresión. Ajá. Ese número, jóvenes, créanme, no lo podemos expresar de la forma A sobre B. Es decir, no existen dos números enteros que me puedan expresar el valor de la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Por esa razón se dice que la raíz cuadrada de 2, ¿sí?, es un número irracional, porque no se puede expresar de esta forma. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos ya la clasificación de los números que se llaman reales. Todos estos números se llaman reales. Lo voy a dibujar así. Son los números reales, se representan con la letra R mayúscula. Entonces, los números reales están compuestos por números racionales y números irracionales. A su vez, los números racionales contienen a los números enteros y los números enteros contienen a los números naturales. Es la clasificación de los números reales. Ustedes la deben de saber. Ahorita ya lo mostramos geométricamente, ¿sí?, cómo se generan estos números, ¿sí? Entonces, las matemáticas de este nivel se trabajan en el ámbito de los números reales. Existen otros números que se llaman los números complejos, ¿sí? Que son los números, que son las raíces de números negativos, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y mañana podamos hablar un poquito de eso, o si el tiempo nos lo permite, hablar un poquito sobre el tema. Pero en sí, en lo que nosotros nos vamos a ocupar es en los números reales, ¿de acuerdo? Y ahí tienen ustedes la forma en que se clasifica. Ahora, ¿tienen alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, a partir de ahora, ya tomen en cuenta, ¿verdad?, que existen esas categorías de números, ¿sí? Y que los números decimales no son una categoría por separado, que los números enteros, perdón, que los números pares o impares no forman otra categoría, o que los números primos son otra categoría. No, todos esos números forman parte de esta clasificación que les estamos mostrando. ¿De acuerdo? Bueno, repásenlo, consulten por ahí algunos otros videos sobre el tema para que lo consoliden. De cualquier manera, si hubiera algún comentario adicional, lo podemos platicar el día de mañana, porque el tiempo ya se acabó. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, pues me dio gusto trabajar con ustedes. Si Dios permite, nos estaremos viendo el día de mañana. No, el día lunes. ¿De acuerdo? Bueno, que estén bien, jóvenes, cuídense. Gracias, compañeros. Sí, nos vemos, hasta luego. Profe. Nos vemos. Que estén bien. Gracias, profe.